Muy buenos días, señoras y señores. Buenos días, República Dominicana. Buenos días a los que nos sintonizan en el exterior, en el aire matinal. Hoy 23 de febrero, año 2022. Buenos días, Percio Maldonado. Buenos días, Laura Castellanos. Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Amanecieron bien. Muy bien, ¿y ustedes? Está fresca la mañana, me gustó. Hoy una fecha histórica para los santiagueros. 23 de febrero. 23 de febrero. El movimiento 23 de febrero que culminó con la llegada al poder de Trujillo, que lo encabezó Rafael Estrella Ureña. Quizá histórica no es la palabra. Sí, histórica, porque eso quedó registrado. A partir de ahí comenzó todo. Quedó registrado. Sí. Y después de Trujillo echó a Estrella Ureña para un lado. Bueno, ahí fue que empezó la historia, de verdad. Ahí fue que comenzó la historia. Bueno, pues hay muchas cosas interesantes, señores. Ahí ustedes vieron Incluso esa expulsión de Estrella Ureña fue la que provocó la famosa carta del poeta Basile de España, ¿te acuerdas? Así, del famoso libro. He escrito el prólogo, más no he leído el libro. Bueno, hay muchas cosas. La última. Basile. Sí, la última es la. Valencia. Sí, la última es la decisión ayer del Tribunal Constitucional que se hizo a conocer, eliminando otro artículo de la Ley 3318, la Ley de Partidos Políticos. Le comentaba a Laura ahora fuera de cámara, digo, que de esa ley yo creo que nada más va a quedar el número. Y ella me dice que el preámbulo. Digo, yo a lo mejor hasta eso lo corrijo porque a lo mejor conceptualmente es contrario a la Constitución. Y fíjate que interesante, esto tiene que ver con la resolución última de la Junta Central Electoral que el PLD y la Fuerza del Pueblo habían impugnado y que los jueces de la Junta Central Electoral hicieron una especie de corrección o de admisión parcial. Pero esta vez entonces el tribunal completó el swing y eliminó el artículo completo, así que se fue todo. Ahora, a veces estas son de las cosas que a veces el poder, yo no sé si es que se huele, como el Constitucional está tan cerca de la Junta, a lo mejor de ahí salió algún olorcito cruzar la y calle. dijeron, ahí están cocinando. Porque los jueces de la Junta, en el caso último, los 5 votaron en la misma dirección. Así que parece que sabían que era incuestionable. Y creo que la resolución del Tribunal Constitucional no solamente permite el asunto de la publicidad en la precampaña, sino también que permite la campaña a nivel preferencial interno. Sí, por eso te digo que porque completa. elimina el artículo completo. Sí. Y tiene que ver con el derecho a la libre expresión, el tema de la campaña, de la posibilidad de hacer anuncios en radio, en televisión. Y ayer lo comentábamos aquí. Y obviamente eso incluye redes sociales y todos los medios. Exacto, que esa disposición se había convertido en una especie de mordaza para políticos, que al final de cuentas una cosa es desplegar una campaña política completa y otra cosa es pretender que ni siquiera puedan hablar en los medios de comunicación. Es una limitación importante. Ahora la pregunta es en qué medida esta decisión impacta la que modificó la Junta Central Electoral, porque aunque algunos entienden que pudiera sobrevivir, la verdad es que la eliminación completa de la disposición deja cierto aire de que el nivel de restricción que está contemplado todavía pudiera ser mucho. No, yo te diría que la única cosa que yo creo que se salva de la resolución de la Junta, si no es contraria a la ley, serían los plazos. Si no es contraria a la resolución del Tribunal Constitucional. No, si no es contraria a la ley, que pueda ser impugnada, bien a la Constitución, bien a la ley de la propia ley de partidos políticos. Bueno, y lo primero que habría que hacer es esperar la sentencia completa. Exacto, para ver qué se dice. Porque en el contexto de la interpretación que ha dado el Tribunal Constitucional a este artículo, puede estar parte de la respuesta eliminado lo otro de también. si sencillamente habría que eliminar
eliminar estas disposiciones de la nueva resolución de la Junta o si sencillamente pudiera preservarse de alguna manera. O pero si es la difícil. propia Junta tiene que reenfocar su cosa. Exacto, exacto. Que lo pudiera hacer perfectamente de oficio. En aras de poder acotejar bien el proceso interno de los partidos y bueno, la escogencia de los eso lo que candidatos. va es alimentar más las aspiraciones y más la rapidez con que los dirigentes políticos se van a mover. Y creo que la decisión del Constitucional ayuda a avanzar en la modificación a la ley 3318. Yo diría, bueno, uno habla de modificación, pero habría que decir, para ver cómo hacer una nueva ley de partido. Porque, tomando en consideración todas las modificaciones que ha hecho. Son como 12 intervenciones que ha tenido el Constitucional con respecto a esa ley. Bueno, lo que pasa es que 12 ahora, 14 veces. Ya hemos perdido la cuenta. Ahora con la modificación, el proyecto de modificación de la ley, tendrán los legisladores que tomar en cuenta todas las observaciones que ha hecho el Tribunal Constitucional. Ya están considerados, incluso en la propuesta que elaboró la Junta de Modificación de la Ley, porque hay una propuesta que incluye la modificación de la Ley 1519, que es la ley electoral, y la Ley 3318 de partidos políticos. De hecho, lo que se acordó en la mesa de diálogo fue comenzar por la ley electoral, incluso atendiendo a un pedido de los partidos de que la ley electoral era básica para poder hacer la 3318, y así se hizo. La que se está conociendo ahora, en términos de debatir los cambios, es la 1518. Cuando se entra aquí a esta ley, que es una cosa que hay que llevar, creo que es el día 2 de marzo, los partidos tienen que llevar a la Junta Central Electoral por escrito las propuestas de modificaciones o observaciones que tienen al proyecto que hizo la Junta, o introducir otros elementos que puedan ellos agregar que no esté en la modificación de la Junta para que la mesa la considere, pueda hacer un consenso o pueda tener un disenso y luego que se mande al CES, para que el CES entonces haga el procedimiento y que sería lo que iría finalmente al Congreso. Donde evidentemente ahí hay, como ustedes saben, otro escenario, ¿verdad? Sí. Porque uno tiene que suponer que los partidos que hacen el consenso en la mesa van a apoyar, pero como decíamos ayer mismo, los legisladores tienen sus propios intereses. Ya para que tú veas cómo son las cosas, la mayoría de los partidos políticos apoyan la resolución tomada por el Tribunal Constitucional con respecto a esa ley. Pero son los mismos partidos políticos que hicieron esa misma ley. Claro, el mismo tollo. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que están ahora, fíjate que el PLD fue el que más incidió en hacer ese tollo de esa ley, porque tenía el poder mayoritario ahí. Sin embargo, ellos son hoy, que están en la oposición, son los que están objetando muchas de las disposiciones de la ley. Pero la introdujeron esos aspectos a la ley porque convenía, o ellos creyeron que le podía convenir, porque al final no les sirvió para nada, perdieron el poder. Sí. ¿Te entiendes? Entonces, esa visión corta genera este tipo de mamotretos jurídicos que luego generan más perturbaciones. Pero todo esto está considerado en ese proyecto de la Junta, incluso motivados en el sentido de que identifica las decisiones del Tribunal Constitucional respecto a esos temas a los fines de que los partidos no insistan que eso hay que meterlo, porque ya el Tribunal se ha pronunciado. No, de hecho, yo creo que con lo que ha ido pasando con la ley de partidos, ahí la única solución ni siquiera es tratar de adaptar las decisiones de la Junta Central Electoral a este conjunto de decisiones que han ido mutilando paulatinamente esta ley. Ahí sencillamente se necesita modificar la ley, modificarla con un reenfoque que sí pueda pasar el estándar constitucional. Respecto a esa ley, en su momento se hicieron muchas advertencias con esta situación. Yo diría hacer una ley nueva casi. Sí, porque al final, entonces estamos partiendo de una regulación del periodo de pre-campaña y de campaña con unas disposiciones que han sido chapeadas a un nivel por el Tribunal Constitucional que uno se pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que queda? Los plazos, decías
dices tú, bueno, pero si durante los plazos yo no logro imponer un nivel de restricciones tan amplio porque han ido cayéndose por pedacitos, pues ¿para qué sirven los plazos también? Entonces tiene que ser todo reenfocado desde la perspectiva de una modificación responsable de la ley de partidos, que por demás debería ser lo suficientemente ágil para que no nos llegue nuevamente el periodo preelectoral y todavía no tengamos una modificación adecuada de esta ley. Que no va a ser fácil, porque es que los partidos no avanzan mucho en conocer. Sería bueno que tú fueras un día a esa mesa, que tú veas cómo es la cosa. En una palabra, pasa 2 horas discutiendo tonterías. Cosas que tú dices, bueno, miren, eso es de un corrector de estilo, entreguen eso, pero no va a ser fácil. Y eso sin llegar, ayer hablaba yo con un legislador y me dijo, el voto preferencial no pasa, porque todos los que salieron por el voto preferencial no apoyan eso. Es decir, que si el partido hace un consenso en la mesa, porque la Junta plantea eliminar el voto preferencial por las complejidades del conteo, la que sé yo cuánto. Pero si tú saliste por el voto preferencial, tú dices, no, mamá, ese no se cambia. Bueno. Yo no subo la manito para ahí. Entonces los partidos van a tener un problema ahí. Digo ayer, no. Hace varios días que el gobierno está anunciando que una cantidad de vacunas contra el COVID van a vencer en este mes. Han dado la información como 3 veces, pero no es que una cantidad determinada de vacunas. Lo primero es que no dicen la cantidad, nunca la han dicho. Pero dice el gobierno... Pero no han dicho tampoco el valor que nosotros pagamos por esas vacunas. Bueno, el valor habría que nada más que buscarlo, porque el valor se dijo... Pero si no dicen la cantidad, claro, no se puede saber. Simplemente esto, cuando nosotros tenemos 5.851.397 personas vacunadas con la segunda dosis y que nos faltan 1.233.000 para llegar a lo que necesitamos. Bueno. Sencillamente, no podemos darnos el lujo de dejar que una vacuna que ya fue pagada en dólares. Bueno, pero hay una última decisión que se recoge hoy en la prensa. Dice el gobierno, o tiene el gobierno el propósito de donarlas. Pero de donarla, están buscando a quién donársela. Entonces la pregunta, a ver si alguien la quiere. La pregunta sería ver quién quiere esa vacuna, y tal vez a punto de vencerse pensaría que no le sirve para mucho. Yo no sé si tú te la pones antes de vacunarse, si el efecto sigue igual, me imagino que sí. Pero el hecho de decir que están a punto de vencerse ya es algo que le quita atractivo, le puede quitar atractivo. Segundo, aquí, y habría que decir, tal vez nos ha faltado una campaña mucho más efectiva para vencer la resistencia y la apatía de los que no se han querido. Ahí está el problema. Dice la vicepresidenta que porque la gente no quiso vacunarse, se están venciendo. Pero hay mucha gente que no se quiere vacunar. Sencillamente. Pero no solo aquí, en el mundo hay mucha gente que no se quiere vacunar. Es más, hay montones de confesos antivacunas que no se quieren, entonces contra esa gente posiblemente tú no puedas hacer muchas cosas. Ahora, yo creo que de todas maneras es preferible que se venzan a que lo hubiésemos tenido la escasez de no tenerla. No, pero naturalmente. ¿Entiendes? Naturalmente. Entonces, pero viendo cerca el vencimiento, ya era necesario que se le ofertara a cualquier otro país que la necesitara. Lo que quizás estamos dejando muy para último minuto también este mismo ofrecimiento, porque marzo, eso es lo que digo. Marzo está encima de nosotros ya, entonces... En marzo es que se vence. Sí, y miren, ahí viene también un tema de coherencia y coordinación de las decisiones. Si el gobierno, por ejemplo, tenía la intención de continuar
con la aplicación de las vacunas casa a casa, como efectivamente han dicho que también pretenden hacer con parte de estas vacunas, pues entonces no tenía mucho sentido que se dejara sin efecto todo lo que tenía que ver con medidas restrictivas de la pandemia, porque eso se convierte en un desincentivo adicional para gente que de por sí ha hecho bastante resistencia para colocarse la vacuna. Si entonces, si yo estoy resistido y tú me liberas un poco. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? Nada. Me quita la espada de la yugular y yo... Entonces, al parecer no se tomó este factor en cuenta al momento de levantar todas estas medidas, porque definitivamente el gobierno ahora tendrá mucho mayor dificultades logrando colocar esas vacunas. Ahora bien, siempre está la posibilidad de donarlas, que para que se pierdan eso sigue siendo una alternativa. El tema es que habría que ver quién las recibe, porque por ejemplo... ¿Quién las recibe con tan poco tiempo? Nosotros tenemos un vecino que posiblemente las necesitaría todas, que es el caso de Haití. Pero la situación que tiene Haití, aparentemente incluso aquella oferta que hubo parece que la descartaron. Después dijeron los haitianos como que ellos no tenían noticia de que le habían ofrecido vacunas, pero el gobierno dominicano dijo que parece que se le habían ofrecido a ellos y a algunos países en Centroamérica. De hecho, le llegaron a donar a algunos, a Guatemala. A Guatemala, Honduras, no sé. Y Honduras. Lo que quiere decir que posiblemente la vacuna que nosotros tenemos aquí, perdón, en existencia, Haití pudiera ser sujeto de recibirla y tal vez comenzar a hacer un proceso que ellos no han podido hacer por escasez de vacunas. Pero ellos tienen una situación social y política y de gobierno que difícilmente tengan ellos capacidad de aplicar eso. Sí, no, y en su momento también han dicho claramente que no quieren la Sinovac. Y han dicho que no quieren la Sinovac. Entonces... Aunque ellos quieren los chinos, ellos tienen los chinos allá para muchas otras cosas. Pero hay que ver, pero yo creo que la alternativa más que Haití sería Centroamérica, donde también habría que ver quién la quiere y qué nivel de necesidad tienen de recibir las donadas a esta altura. Estamos hablando de que ya hace más de un año que se empezó la aplicación de las vacunas. La curva de mayor tensión en cuanto al acceso a las vacunas ya pasó, porque de hecho, tan pronto los países más desarrollados completaron sus esquemas de vacunación, pues de forma egoísta habían impedido que salieran, pero ya luego de que completaron ese ciclo, pues evidentemente el suministro de vacunas se flexibilizó hacia los países con menos desarrollo. Pero insisto, es el tipo de coordinaciones que debería tener. La producción de vacunas ha sido el gran negocio la verdad es que nosotros teniendo una considerable... Por tanto, esos laboratorios quedan sujetos y ágiles para vender a todo el que quiera comprar. La verdad es que nosotros teniendo una considerable cantidad de vacunas a punto de vencerse y teniendo una considerable cantidad de personas que no se la habían puesto, el sincronismo de erradicar todas las medidas como que no fue el más oportuno. Bueno, pero ojo con eso, porque tampoco aquí el único tema no es el sanitario. Porque tú tienes otras urgencias en el orden económico, social, turismo, todo. Y tú no puedes ir al ritmo de lo que se resisten. Porque el que se resiste, ¿quién te dijo que el que está resistido se la va a poner si siguen habiendo las restricciones? Bueno, lo que pasa es que no estamos hablando... violando los procedimientos. No estamos hablando de meses de pero si tú quitas la obligatoriedad, por ejemplo, de presentar la tarjeta, que era un mecanismo, yo digo que idóneo, eso no debió haberse quitado. La presentación de la tarjeta. Cuando tú pasabas por el supermercado e intentaba mostrarte ese tipo, entre, tú vas a presentar. Eso no es efectividad, tú tendrías que ser. Si es un sistema que te impide vivir, posiblemente tú, maldiciendo la vacuna, vas y te la pones. Pero yo entré por aquí, no me preguntaron, entré allí me la pidieron. De una vez, esas son situaciones excepcionales que te ocurren, pero a ti no te dificultan la vida. Bueno, entonces no hay capacidad para resistir. Fíjate que en Europa, que yo no sé si ustedes recuerdan unas escenas en el metro de París, la policía dando maquinazos a trocha y mocha. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Porque la gente andaba sin mascarilla, conmigo la policía de tintán y palo. Ahí en París, donde hicieron la revolución.
Sí, ahí en París. Y ahí, acuérdense entonces lo que dijo Macron. Con J, ¿verdad? Sí. Contra los que se resistían a la vacuna. Bastante problemas le trajo. Exacto, es decir, que no es tan fácil el tema de vencer al que no se quiere vacunar en un ambiente de libertad. Comienza tú con que el gobierno se negó a condicionar el asistencialismo a que la gente se vacunara. Sí. Parte de la inconsistencia de todo esto. Así. Ciertamente. Sin embargo, te obligaba a ti como empresa que se la pidiera a Laura cuando venía a ver. Sí, exactamente. Bueno, miren, señores, ayer salió un informe que dieron a conocer, creo en varios periódicos, sobre que la República Dominicana registra el mayor nivel de inflación que la mayoría de los países del área. Según el señor Paulo de León, director ejecutivo de la Central American Business Intelligence. A mí me gustan esas estadísticas, porque siempre a nosotros nos pone como en el último lugar. Y a eso me acuerdo de una expresión de Balaguer, ¿usted de acuerdo? ¿No? Que a Balaguer le preguntaron una cosa y él dijo, haciéndose medio el tonto, dijo, a mí me pegan todos los malos. Entonces, hay inflación por todo el mundo. Pero a mí lo que me llama la atención es que siempre dicen... El tema de la inflación no es lo que me preocupa, es unos datos que él da aquí que me parecen un poco consistentes. Por ejemplo, él señala que la economía dominicana es dependiente del círculo internacional en materia de precios porque cada vez importa más alimento, por lo que absorbe más rápido y fuerte los incrementos de costos que se producen en el exterior. Ha encontrado la economía nacional una razón de ser, el turismo y los servicios, y por lo tanto ha dejado de producir. Por eso hoy ya no exporta café, sino que importa. La economía dominicana depende más de la importación que de otros países. Y es el esquema, es la situación que se está dando. Pero por ejemplo, bueno, contigo hablábamos aquí, los otros días. Estábamos tocando en esta semana pasada el tema de la agricultura. Señora, aquí no se está haciendo agricultura. Aquí se ensamblan los pollos, por ejemplo. No solo que se ensamblan los pollos, Percio. Aquí realmente no hay ninguna manera de que tú puedas hacer a un agricultor producir. No, pero fíjate qué es lo que pasa. Porque aquí se está produciendo muchas cosas. El problema es que aquí no se está poniendo valor agregado a la agricultura. Tú dices lo del café. Importamos café. No, Colombia produce café. ¿Y tú sabes cuál es la gran fama que tiene Colombia? De que ha agregado valor a su café. Que tiene una serie de variedades de café, deporte, y eso cuesta más. El cacao. Si tú exportas el cacao en grano, crudo, así, tú no le estás agregando valor. No es lo mismo cuando tú se lo vendes a Japón y Japón entonces te vende una exquisitez. Y tú luego se lo compras como una exquisitez. Pero si tú le vendiste a Japón como materia prima a un chele, la exquisitez te cuesta 10. Claro. ¿Entiendes? Porque ellos le agregan ese valor. Por ejemplo, nosotros hemos dejado de que la caña de azúcar sea un factor importante de nuestro presupuesto. Todavía en los años 70 este país producía más de un millón de toneladas de azúcar. La espina dorsal de la economía dominicana? Café, cacao y caña. Entonces hemos cambiado todo eso. Porque además pensamos que si hacíamos el turismo teníamos que dejar de hacer lo otro, lo que es una estupidez. Porque si tú vas a traer 7 millones de personas para acá, que ya están viniendo aquí, ¿verdad? Eso es más o menos la estadística. ¿Qué significa eso? Que la señorita que viene come huevo, bebe leche, bebe cerveza, descubre el plátano frito aquí, come pescado. Eso equivale a una exportación interna, porque tú lo que exportas es el servicio. ¿Cuál es el servicio? A través de la que ella vino aquí, compró un pasaje en Alemania, vino para acá, trajo para acá, vino con su familia, vino con su novio, vino con su esposo, vino con sus hijos, con quien tenga, y ella consume, y por ahí anda caminando y ve un sombrerito que le gusta y ella lo compró, y el carajito quiso una cosita y ella se lo compró. Eso que no se ha calculado en el sistema económico dominicano
tú no sabes el impacto que eso tiene desde el punto de vista de tu economía, de tu producto bruto interno, que te produce. Y posiblemente si tú haces el cálculo, mi balanza comercial con Alemania, tú ya no, yo le compro muchísimos alemanes, pero tú no estás metiendo que vienen, ¿cuánto? 300, 400, medio millón de alemanes. Eso tú tienes que convertirlo en esa economía, para tú saber realmente cuál es el nivel de relación económica que tú tienes con un país que te está produciendo ese tipo de servicio. Porque eso no va como un servicio de exportación. Así es. Correcto. Entonces, pasa con la agricultura y por eso hay que reenfocar la agricultura. Ahora, tú no resuelves ese problema en la coyuntura de la inflación. No. Porque, por ejemplo, tú dices el pollo. Para comenzar a producir el pollo, tú tienes que comenzar a producir maíz. Y el maíz no se da de un tiro. Jóvenes, tenemos que ir a una pausa. Enseguida volvemos. No se vayan.